Yo sé que no está bien tener favoritos, y que alguien sea mi matemático favorito no quiere decir que sea el mejor, ni que haya un matemático mejor que todos los demás y todo eso. Pero tengo que confesar que tengo un matemático favorito, que es Euler. Y os voy a decir por qué. Leonhard Euler es el matemático más prolífico de la historia, uno de los más creativos y cuyo acercamiento a las matemáticas combina ingenio, profundidad y variedad. Fue además físico y contribuyó de forma decisiva al desarrollo de modelos de la física clásica. El bueno de Leonhard nació en Suiza, más concretamente en Basel, o sea, Basilea, en 1707. El muchacho era de familia pobre y encima listo como pocos. Entró a la universidad a los 13 añitos, nada menos, y 3 años después, con 16, ya tenía su maestría en filosofía con su disertación comparando los sistemas filosóficos de Newton y Descartes, o sea, 16 años. Es fuerte, ¿no? Comparación de los sistemas filosóficos de Newton y Descartes. 16 años, no sé, piénsalo. En fin, tras sus estudios de filosofía, su padre, que era pastor de la iglesia, y su madre, hija de otro pastor, querían que Leonhard se dedicara a la teología, pero en la Uni de Basel trabajaba uno de los Bernoulli, Johann, que era amigo del padre de Euler, y le dijo que el muchacho tenía dotes para las matemáticas y Leonhard había caído ya en el enamorador embrujo de las mates. El caso es que perdimos un gran teólogo y obtuvimos uno de los mayores matemáticos de todos los tiempos. Yo creo que salimos ganando, la verdad. Los Bernoulli, que además de ser grandes matemáticos eran muchos, tenían 2 hermanos en San Petersburgo y se llevaron allí a Euler. Le buscaron un puesto para que pudiera ejercer, porque en Basel, en Basilea, no había demasiadas oportunidades para matemáticos. Y en San Petersburgo se desencadenó la bestia. Euler superó todas las expectativas y empezó a producir matemáticas del más alto nivel a un ritmo que no se había visto nunca. Esto de generar matemáticas top a un ritmo vertiginoso es una cosa que ya le duró siempre, lo cual es bastante flipante, porque más tarde en su vida perdió un ojo estudiando el Sol y trabajando en un mapa de la Gran Rusia, y luego se quedó ciego del todo, y aún así seguía produciendo matemáticas gloriosas. De hecho, en su ceguera dictó su Álgebra, que es el libro de texto de matemáticas más exitoso tras los elementos de Euclides. Tenía una memoria prodigiosa, se sabía la Eneida de Virgilio de memoria. Euler era invencible, de verdad. Para que os hagáis una idea, Euler es autor de la mitad de las páginas que publicó la Academia Rusa de Ciencias desde 1729 hasta 50 años después de su propia muerte. No les dio tiempo a publicar todo lo que hacía en vida el maestro. Además, es suya la mitad de la producción de la Academia de Berlín entre 1746 y 1771. Yo no sé, de verdad, gente como esta me parece increíble que exista. A Euler le debemos gran parte de las matemáticas que existen hoy en día. Algunas de ellas se las sacó directamente de la manga, se las inventó y dio lugar a ramas enteras a las que hoy nos dedicamos miles de matemáticos en todo el mundo. Podría estar horas enunciando los logros de este matemático imposible, pero me voy a quedar con presentaros 3 gemas salidas de la mente de Euler. Así no os quito tiempo para que indaguéis en su vida y en su obra. Para ello, por cierto, dejadme que os recomiende, os pongo el enlace en la descripción del vídeo, la página web The Euler Archive, el archivo de Euler. Esta página recoge las publicaciones de Euler, más de 850, y en ella podéis encontrar muchas copias de las publicaciones originales de sus trabajos y ensayos sobre él, entre ellos la interesantísima colección How Euler Did It, dirigida por Ed Sandifer, que examina los trabajos de Euler y explica cómo él hizo lo que hizo. Bueno, pues vamos con estas 3 gemas. Primera, el problema de Basilea. El problema de Basilea lo propuso Pietro Mengoli en 1650 y se trata de encontrar la suma de la serie 1 más 1 entre 2 al cuadrado más 1 entre 3 al cuadrado más 1 entre 4 al cuadrado y así hasta infinito. Es decir, la suma de los inversos de los cuadrados de todos los números naturales. Esto, que podría ser un número finito o infinito, quedó sin resolver hasta que en 1735 Euler, con 28 años, dio la solución, obteniendo inmediatamente fama mundial, porque los más grandes de la época lo habían intentado sin éxito. Pero es que además la solución es bellísima. Resulta que la suma de esos infinitos inversos de los cuadrados es exactamente pi cuadrado partido por 6. Es muy loco y muy bonito que precisamente el número pi aparezca ahí. Esto nos dice 2 cosas sobre el trabajo de Euler. Leonhard tenía un sentido estético de las matemáticas muy profundo, produjo algunos de los resultados más bonitos de toda la historia. Y además, trabajó intensamente en series infinitas, anticipando trabajos de muchísimos matemáticos, siendo el precursor de uno de los más alucinantes genios puros de la historia, Srinivasa Ramanujan, digno heredero de Euler en este campo.
Segunda gema, la fórmula de Euler. La fórmula de Euler es una de esas gemas geométricas que parecen venidas de otro planeta. Coge cualquier poliedro convexo, regular o no, el que sea, y calcula lo siguiente. Suma los vértices, resta las aristas y suma las caras. ¿Cuánto sale? 2. Siempre 2. Esto se resume así, con las iniciales en inglés. V de vértice menos E de edge, arista, más F de face, cara. Y es igual a 2. Da igual lo complicado que sea, da igual lo grande que sea, da igual, siempre es 2. Eso significa que en un sentido profundo, todos los poliedros convexos comparten la misma geometría. Son en cierta forma equivalentes a ese número, que describe de alguna manera algo invariante en la geometría de los cuerpos. Para cualquier número de dimensiones y para toda geometría extraña que se os ocurra, se le llama característica de Euler. Y decimos que la característica de Euler de los poliedros convexos es 2. Para otras formas es otra, y nos permite distinguir unas formas de otras. Esto se estudia mucho en sus versiones más generales y en sus versiones más potentes. Por ejemplo, uno de los trabajos matemáticos de los que yo me siento más orgulloso es en el que Bjarke Rønne y yo demostramos la complejidad computacional de calcular la característica de Euler, determinando que este es un problema Sharp-P completo. Si tenéis curiosidad, os dejo el enlace al artículo en la descripción del vídeo. Así se lo lee alguien. Tercera gema, los puentes de Königsberg. Euler inventó la teoría de grafos. Una de las ramas más interesantes y dinámicas de las matemáticas fue inventada por Euler al resolver el famoso problema de los puentes de Königsberg. Aquí tenéis el mapa de la ciudad de Königsberg, con sus 7 puentes. La pregunta del problema es, ¿se pueden atravesar todos los puentes de forma que se recorran todas las zonas de la ciudad por tierra, pero sin pasar por ningún puente más de una sola vez? Euler pensó en el problema y encontró la solución, pero encontró algo billones de veces mejor que la solución, la teoría de grafos. Leonard redujo el mapa a una representación en modo de grafo, como esta, y demostró que en este caso era imposible hacer un recorrido como el que se pedía. Este tipo de recorridos se llaman recorridos eulerianos, y son uno de los principales métodos en teoría de grafos, que pueden servirnos incluso para diseñar pasatiempos. Os lo conté ya en otro vídeo de Derivando, por si queréis echarle un ojo. Bonus track. La identidad de Euler. No me puedo quedar sin un bonus track, que es la maravillosamente hermosa fórmula por la que Euler es más conocido. Se trata de la identidad de Euler, y es esta de aquí. Esto es una maravilla inmensa, unánimemente valorada como la más hermosa de las expresiones matemáticas y que debemos al divino Euler. En ella se relacionan de forma sencilla, preciosa, simple, redonda, los que son probablemente los 5 números más importantes que existen. Pi, E, I, 1 y 0. Por cierto, que debemos a Euler la popularización de estas notaciones. No digo que fuera él el primero en usarlas todas, ¿eh? La E para la base de los logaritmos naturales, la letra pi para la constante que mide la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro, y la letra I para indicar la raíz cuadrada de menos 1. Esta fórmula no solo es bella, sino que tiene una profundidad inmensa, así que le dedicaremos otro vídeo, o 2, para ella solita. Y hasta aquí un poquito del inigualable Leonard Euler, una de las mentes más brillantes que ha dado la historia. Mind, de verdad, leed a Euler. Interesaos por él, es el maestro de todos nosotros. Por cierto, en mi árbol genealógico de matemáticos, que se construye mediante tu director de tesis, el director de tu director de tesis, etc., soy descendiente directo de Euler en la 12ª generación, lo cual me hace estar feliz, contento, orgulloso y encantado de descender del matemático al que más admiro de todos. Hasta el próximo vídeo.